presidente de México del periodo 2018 al 2024, o señor representante de México. Me dirijo a usted por medio de la presente, aunque reconozco que no es lo correcto, además de que no tendría la oportunidad de acercarme a usted personalmente. Mi nombre es Clara Cossack. Antes de empezar, deseo manifestarle a usted de mi fe. Soy una persona como cualquier otra persona que cometió muchos errores y doy gracias a Dios que me buscó y me mostró su amor. Es por eso que creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios verdadero del cielo y de la tierra. También creo en nuestro Señor Jesucristo, el cual murió para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna a través de su sacrificio. Y creo en el Espíritu Santo, ya que Él es el que me enseña, me instruye y me guía espiritualmente. Creo en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Entonces, aclarado este punto, le informo que me voy a dirigir a usted de dos maneras, en las cuales estaré usando la palabra de Dios, ya que usted se considera un creyente y experto en la palabra de Dios, y así cree que se dirige a la nación como tal. Por lo tanto, me va a ser más fácil dirigirme a usted. Me voy a dirigir a usted como el presidente de México, y le aclaro, la segunda como el hombre que es usted. Empiezo con la primera. Como presidente de México le doy mis respetos, porque si usted está en la presidencia es porque Dios lo ha permitido. Ahora le explico el por qué le doy mis respetos. Antes me gustaría recomendarle que lea el libro de Daniel todo completo. Yo solo voy a decirle los versículos que necesito. Y esto es por el tiempo. Gracias. En el libro de Daniel, capítulo 2:1, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:37. Oh, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Como verá, estos versículos nos enseñan que Dios es el que pone y quita a las autoridades. No crea que esa autoridad que tiene es porque usted se lo merece. Entendemos que aquí Dios nos está enseñando que Él es el que quita y pone a personas en los gobiernos, con el fin de que el ser humano, los seres vivientes, conozcan que Él reina en el gobierno de los vivientes. ¿Sí? Yo le recomiendo a usted que lea, si no quiere leer todo el libro, lea el libro de Daniel, capítulo 4, ¿sí? No se lo puedo leer todo por el tiempo, que yo no quiero hacerlo demasiado largo, pero sí le voy a leer una parte de la historia, ¿sí? Aunque yo creo que usted la conoce, porque usted se ha manifestado como cristiano. Okay. Entonces, en Daniel 4, del 27, le voy a leer, Daniel 4, 30 al 32, le voy a leer. Dice: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. Cuando usted lee esta historia, usted va a entender que Dios le dio el reinado al rey Nabucodonosor. Y ese rey se hizo altivo porque pensó que era él el que había hecho toda la grandeza. ¿Sí? Pero llega un momento donde Dios lo reprende y llega un momento donde al final de la historia usted va a entender que este rey reconoce a Dios que es el que reina. El rey Nabucodonosor en el último versículo dice, de Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al final este rey reconoce que Dios puede humillar a una gente altiva, ¿sí? Proverbios 8:15 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. En el 16 dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Sí? Entonces, ahora se comprende que el poder que usted tiene ha sido dado por Dios, presidente. Y nosotros como cristianos estamos conscientes que a personas, así como usted es uno de ellos, Dios nos manda que se tenga respeto por toda autoridad. En Éxodo 22:28 nos enseña, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Y acción de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Romanos 13, 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entendemos que estos versículos a nosotros como cristianos, Dios nos dice y nos enseña que tenemos que respetar a las autoridades, que no podemos hablar mal de ellas y que no podemos rebelarnos, sino al contrario, tenemos que sujetarnos. ¿Sí? Entendimos que Dios es el que pone reyes y quita reyes, señor presidente. Pero aquí yo voy a hacer un paréntesis y yo quiero que a usted le quede muy claro. Aquí, señor presidente, le voy a decir, siempre y cuando la autoridad
no viole los principios de Dios y no nos quieran arrastrar en sus pecados. Tenemos la obligación de respetarlos, tenemos la obligación de orar por ustedes, pero no cuando la persona que está en autoridad viola principios de Dios y nos quiere llevar a arrastrarnos a su pecado. Ahí sí no, el cristiano lo puede permitir. Señor presidente, Dios permitió darle a usted la investidura presidencial de México, pero aunque Dios le da la autoridad al hombre, muchas veces es para probar al hombre. Nunca olvide usted esto. Hay veces Dios da las cosas para probar al ser humano. Ahora me voy a dirigir a usted como el hombre que es. Igualmente usaré la palabra de Dios. Antes le haré un comentario. Desconozco mucho de su persona. No sé si usted ha estado en una iglesia cristiana o evangélica, pero si es sí, la respuesta, considero que no le administraron bien la palabra de Dios o no quiso entenderla y sujetarse a la enseñanza de Dios. Cualquiera que sea su situación, entonces me entenderá. Las personas que conocemos la palabra de Dios tenemos la obligación de corregir a las personas que no están bien, independientemente en el cargo que ocupen, porque Dios nos lo dice de esta manera. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, usted puede leer del 16 al 21, pero yo solo le voy a leer del 16 al 19. Aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se apercibiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es una responsabilidad, donde si uno calla, la persona que se pierda va a ser la responsabilidad de la persona que conoce palabra. También usted puede leer en el capítulo de Ezequiel 33. Puede usted leer del 1 al 9. Yo solo le voy a leer 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, Dios, a los que conocemos palabra, nos enseña a que nunca debemos callar. La palabra de Dios dice, habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esto es lo que ese es una atalaya y el deber de una atalaya. Y por esto, señor presidente, es lo que me hace dirigirme a usted. Ahora le explico lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia,
mas el testigo mentiroso engaña. La palabra nos enseña que el que habla verdad declara justicia. Seré sincera, yo sé a lo que me arriesgo dirigiéndome a usted. Siempre he pensado que morir por el motivo que sea no vale la pena. El único motivo que sí vale la pena es morir por quien murió por mí y me ofreció una vida eterna. Este es mi Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Fíjese cómo son las cosas. Crecí y visité iglesias. Cuando nos invitaban, siempre escuchaba desde los altares o púlpitos: vivo para Cristo y muero para Cristo. Así que tengo presente que no tengo temor por usted ni por su gente. Dios me ha enseñado en el Evangelio de Mateo, dice: lo que os digo, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12:4 mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. En el 5 dice: pero sí os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Entonces, aclarado este punto, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó es a no temer a la gente, a no temer a la persona que mata el cuerpo, sino que nosotros tenemos que creer el que puede matar el cuerpo y que también puede echarnos al infierno. ¿Sí? Ok. Así que hablaré con la verdad, ya que la palabra de Dios me ha enseñado a declarar justicia. Sinceramente, todo este tiempo de su mandato, tenía la esperanza de que desde el primer día de su mandato, un pastor se dirigiera a usted para guiarlo de acuerdo a la palabra de Dios, ya que los que se nombran ser pastores o ministros de los que están cerca de usted, no considero que lo sean, que sean verdaderos pastores o ministros, ya que ellos le han aceptado y solapado cosas que son incorrectas ante Dios. Quiero decirle que lo que yo he visto desde el día 1 de diciembre del 2018, usted, al primero que ha traicionado y defraudado, no ha sido al pueblo de México. Al primero que ha traicionado usted fue a Dios, quien le dio la oportunidad de su cargo para ser la máxima autoridad en México. Y usted se preguntará, ¿cómo lo he traicionado? La respuesta es haciendo su ceremonia de bastón de manto. Todo lo que ese día hizo fue una ofensa para Dios. Haciendo su ceremonia y su incienso según usted a sus dioses. Quiero decirle que usted empezó mal su gobierno por haber invocado, según usted, a dioses ajenos. Usted
ha traicionado a Dios, desviando la palabra de Dios. En muchas ocasiones, como por ejemplo, decirle a la gente que el Señor Jesucristo murió por los pobres. Y eso no es verdad. Él murió por toda la humanidad, ya sean ricos o pobres. Y dependiendo del que lo quiera, lo acepte, le crea y tenga fe en él y crea en su evangelio. ¿Sí? El Señor Jesús dijo que pobres siempre habría entre nosotros. Así que deje de estar jugando y usando a los pobres. Usted va en contra de todos los principios de Dios, ya que Dios dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El apóstol Pablo nos enseña en 1 de Tesalonicenses 4:11 y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El mejor ejemplo es el que nos enseña el Señor Jesucristo en Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como verá, la Biblia nos enseña que nosotros debemos, nos los puso como mandamiento y también como castigo, comer con el sudor de nuestra frente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que buscar el sustento, ¿sí? Que nosotros trabajemos en lo que se tenga, ya sea en un trabajo de empresa, de fábrica, o sea en un negocio propio. Nos enseña que Dios y nuestro Señor Jesucristo trabajan. Yo le voy a decir a usted, usted está en contra de Dios por muchas actitudes que usted tiene. Mi pregunta es, ¿quiere usted enseñarle a todo un país de una manera incorrecta? A las familias, a los hijos, a los parientes y a los amigos se les debe educar para que aprendan a trabajar y salir adelante frente a la vida por ellos mismos. No crea que lo estoy juzgando, simplemente
No se puede romper los mandamientos de Dios y mucho menos quererlo imponer a todo un país, enseñándoles a ser flojos. No es correcto. Usted ha traicionado a Dios por los sobornos que ha dado con dinero y becas a las personas y de muchas maneras queriendo hacerlos dependientes de usted. Cuando Dios en su palabra nos dice en Deuteronomio 27:25, maldito el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Proverbios 17:8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Isaías 1:23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni se llega a ellos la causa de la viuda. Salmo 26:10. En cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Proverbios 17:23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de los justos. Mire, lo que usted está haciendo, sobornando a la gente, está usted cometiendo un grave error. Yo voy a leer de nuevo Deuteronomio 27:25, que dice, maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Vea usted el peligro en el que usted ha metido a la gente sobornándola. Pero no nada más usted tiene culpa, también la gente que recibe el soborno. ¿Sí? Dice que maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Usted, señor presidente, ha quitado toda la ayuda a la gente enferma, toda la ayuda a la gente que está en necesidad. ¿Sí? Usted les ha quitado mucho derecho al pueblo. Y usted ha tomado ese dinero para sobornar. Por lo tanto, su acción de usted es que los está haciendo malditos, porque debajo de ese soborno está la vida de los inocentes. Les han quitado la vida a los inocentes. ¿Sí? Entonces, quiero decirle que ha cometido grandes errores, señor presidente, y sobre todo está usted arrastrando a la gente a su mala actitud. Dios en su palabra, en Deuteronomio 15:27 dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Las personas tienen que entender que lo que están recibiendo de usted no es ayuda, es soborno. Y por lo tanto, dice la palabra que será maldito la persona, porque por medio de ese soborno se le quita la vida a la gente, al inocente. Yo quiero decirle a usted, vea cómo está su gente a la que soborna con becas y ayudas, y en su mayoría son agresivos y mal educados. Pero usted y esas personas serán culpables ante Dios.
Usted por sobornarlos junto con todos sus colaboradores y ellos por aceptar el soborno, el cual Dios prohíbe tanto darlo como aceptarlo. Usted, señor presidente, ha traicionado a Dios por querer adoctrinar al país de México con su cartilla moral o como usted le llame, enseñando doctrinas de hombres. Si quiere moralizar al país, pues enséñele la palabra de Dios y entonces tendrá un país transformado. Afortunadamente doy gracias a Dios porque gran parte del pueblo mexicano ha sido evangelizado y espero que ellos no acepten esa doctrina, porque la Biblia nos enseña en Levíticos: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Yo espero que esa gente a la que usted quiere adoctrinar con su cartilla moral no se lo acepte, porque entonces ellos están participando de su pecado. Y la Biblia nos enseña a no participar de pecados ajenos. Efesios 5, 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos. La Biblia nos enseña a los cristianos que no tenemos que participar del pecado ajeno. Primero de Timoteo 5:22. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis, escuche, ni recibáis parte de sus plagas. Dios nos enseña a no participar de pecado ajeno. Y me extraña que usted se diga cristiano y usted quiera adoctrinar a unas personas con su famosa cartilla moral. Usted está en un error. Como usted entenderá, está pecando contra Dios. Y todos los que lo apoyan y acepten esa doctrina, y si aún los cristianos están aceptando participar de esa doctrina, pues también están participando de su pecado y le darán cuentas a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña en primera de Timoteo 3 y 4. Y como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hebreos 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer
y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Aquí sería leer segunda de Juan del 8 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Usted lo que está haciendo es desviando al cristiano con su famosa cartilla moral. Yo espero que los cristianos no estén aceptando esto como adoctrinamiento, porque entonces, como dice aquí en segunda de Juan 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Usted está haciendo que el pueblo de México esté participando de sus malas obras. Quizás piense que estoy loca, señor presidente, pero no estoy loca. Solo que estoy viendo el peligro de las almas, cómo las quiere arrastrar a un adoctrinamiento incorrecto y desviarlos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy extrañada de cómo las personas de sus partidos políticos que lo apoyan usted y que se dicen ser cristianos no lo hayan corregido. Si la iglesia evangélica, escuche bien, si la iglesia evangélica le aprueba esto, junto con sus partidos políticos que se dicen ser cristianos, pues déjeme decirle que los verdaderos cristianos, los que estamos serios en Dios, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, no lo aprobamos, no lo aceptamos. Y le pido a su público, por favor, le pido a su público que no nos confundan, porque el público piensa que todos los cristianos lo apoyan. Y no es así. Yo le dije al principio que sería sincera con usted y que, como dice el Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia. Mas el testigo mentiroso engaña. Por lo tanto, señor presidente, le diré que me da la impresión de que usted estuvo en alguna iglesia cristiana. Pero como dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? Si usted estuvo en una iglesia cristiana,
Usted salió de nosotros para que se manifestara que usted no era un cristiano, aunque usted se diga cristiano. Continúo. Por lo tanto, permítame decirle a usted y a sus grupos políticos que se dicen ser cristianos y que lo apoyan a usted en vez de haberlo corregido, y que solo han usado al Señor Jesucristo y a su evangelio para sus propios intereses. Solo les puedo decir que usted y ellos son lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, yo creo que usted estuvo en iglesia cristiana, pero no es de nosotros. Y tanto confirma que usted, junto con su hermano Pío, están iguales. ¿Por qué? No es posible que usted no le haya llamado la atención a su hermano y que se burlan del evangelio y que todavía se atreven a poner el dinero y anotarlo en una libreta que le llaman la Biblia. No es posible. Esto es una burla de parte de usted, de su grupo político y parte de su familia. Esto no es posible, que hasta ese grado hayan llegado a llamarle a sus facherías la Biblia. Por lo tanto, usted y ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, me duele decirlo, pero lo tengo que decir. Usted y ellos, su grupo, sus parentesco, que fingen, que toman en juego la palabra de Dios, son enemigos de la cruz de Cristo. Ustedes son falsos apóstoles. Ustedes son obreros fraudulentos que se disfrazan como personas que trabajan para Dios. Sí, esa es la verdadera palabra y la palabra no miente. Con todo lo que usted ha hecho y usted ha querido desviar al pueblo de Dios de México, desviándolo con su famosa doctrina, cartilla moral, usted es el enemigo de la cruz de Cristo junto con todos esos partidos que dicen ser cristianos. Usted ha traicionado a Dios por lo que dice su palabra en Isaías. Ay, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo en lo dulce y lo dulce por amargo. Micaías 3, 1 y 2. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Mire, usted es una persona que usted justifica lo malo como bueno y lo bueno como mal. Usted, con esa actitud que tiene en las mañaneras, usted ha hecho y ha probado cosas malas como buenas y buenas como malas. Por lo tanto, el consejo de Dios es lo que dice el profeta Amós 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Romanos 9:12. El amor se hace sin fingimientos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. La palabra de Dios a los cristianos nos enseña a seguir lo bueno y no lo malo. Usted, si de verdad sería un buen cristiano, no aprobaría las cosas malas y no apoyaría personas con las que usted se relaciona. O hágalo, usted es libre, pero entonces corrija a la gente, pero no de la manera que usted lo está queriendo hacer, lo está haciendo en México. Tercera de Juan 3:11. Amados, no imitáis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Usted quiere que los mexicanos veamos lo malo como bueno y lo bueno como malo, y no es correcto. Usted es un presidente y usted tiene que dar el ejemplo. Si usted se comprometió con las personas, entonces usted es el único que se tiene que involucrar con las personas, pero no haga que las personas aprueben las malas conductas. Usted ha traicionado a Dios demostrándole que no le ha importado la vida de los ciudadanos mexicanos, quitándoles muchas cosas. Y lo peor que hizo fue atreverse a dar lo que debería de dárselo a los mexicanos. Usted se los entregó a otros países por medio del señor Ebrard, dándoles el dinero de los mexicanos. Si usted piensa que eso fue un acto de bondad y caridad, pues no es así. Yo quiero que usted mire la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una mujer le pidió ayuda y escuche cómo le respondió el Señor Jesús. En Mateo 15, 21 al 23. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por demonios. Pero Jesús le respondió pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no. Él respondiendo dijo, no. Soy enviado a las ovejas perdidas de la casa. No soy enviado a las... No, dice, no. Soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos 7, 25 al 30. Es la misma historia, pero se la voy a leer. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Sí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Padre lo mandó y él dijo, cuando él fueron a pedir, le dijo, no, deja atiendo primero a mi gente, a mi pueblo. No es correcto que yo les quite lo que les pertenece a ellos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo luchó y estuvo primero para su nación, que yo creo que cualquier líder que de verdad sea un líder tiene que estar primero para su nación, para su gente, y no solucionando problemas que no le pertenecen cuando su nación está llena de necesidades y de pobreza. Esta enseñanza nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo primero para su pueblo o nación, como le quiera llamar. Él siempre reconoció en Mateo, en Mateo 15, 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Así que no se sienta el gran pastor, el Mesías o un apóstol, porque no lo es. O sea, primero atienda a nuestra gente. Usted ha traicionado a Dios queriendo ocupar su lugar y diciendo quién es bueno y quién es malo, quién merece su perdón y quién no lo merece. Y eso no es actitud de un gobernador. Usted está abusando de la autoridad que le dieron los mexicanos. Usted ha traicionado a Dios por permitir que la gente lo vea como si fuera el Señor Jesucristo y aceptarlo de su gente como el Señor Atoline, que lo compara con nuestro Señor Jesucristo. Esto es una barbaridad. Yo quiero que el pueblo de México espere qué va a hacer Dios con este muchacho, con el señor Atolín. Porque Dios no puede ser burlado. No es posible que lo vean y que usted permita que lo vean como si fuera un Dios, como si fuera usted el enviado de Dios. Tengo entendido por los comentarios que hacen que parece que a su mamá le dijo que usted era para salvar al mundo, que usted había nacido para salvar al mundo. No tome usted
el lugar que no le pertenece. Es una sola persona que tiene ese lugar para salvar al mundo y toda la gente que en el mundo habita. Ese es nuestro Señor Jesucristo y es a través de nuestro Señor, de su sacrificio en la cruz. Usted ha traicionado a Dios porque por su actitud ha hecho que la gente blasfeme del nombre de Dios, de su palabra y del Evangelio, haciendo burla de nuestro Señor Jesucristo con chistes, dibujos, videos y en diferentes formas, porque usted lo ha ocasionado. Señor, no sé si usted está consciente de cómo habla en las mañaneras para dirigirse a los mexicanos, porque lo que sale de su boca es demasiado odio, resentimiento, sed de venganza, mentiras, amenazas, enojos, chantajes, sobornos, divisiones, falsas esperanzas, difamaciones y alguna que otra verdad, pero es más lo malo que lo bueno. Es una tristeza que haya logrado su meta y solo para mostrarnos su corazón y sus intenciones. Tenga mucho cuidado, señor presidente, de lo que hable su corazón. Mire, usted, a la gente que ha logrado cosas como de una manera, no sabe usted el sufrimiento o qué pasó toda esa gente para tener cosas, o a los ricos o lo que sea, pero usted los llama fifís. Y yo creo que esa es una falta de respeto. Porque usted se quiere burlar de la gente y usted quiere tener la bandera de que usted es el que ama a los pobres, cuando no es así, Yo quiero leerle a usted 3 salmos. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50:12: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 89:11: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú la fundaste. Lo que tienen que entender los gobernadores de la tierra es que de Dios es todo lo que se ve y todo lo que han logrado y todo lo que tienen y todo ese dinero almacenado en sus cuentas, todo le pertenece a Dios, todo. Ahora, yo quiero, lástima que no estoy en su presencia, pero yo quiero que usted, conociendo que de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, yo quisiera que usted me respondiera, si Dios es un fifí, porque entonces Él es el único fifí. Deje de estar lastimando a la gente con esas diferencias, porque ante Dios no vale ni el rico ni el pobre. Ante Dios todos somos iguales, excepto de los que hemos creído en Él y lo seguimos y creemos en Él. Pero ante Dios y como humanos somos iguales. Así que, ¿usted llamará fifí a Dios entonces? La palabra de Dios dice que de nuestro Señor Jesucristo son todos los reinos. Todo lo que hay será para el Señor Jesucristo. ¿También es un fifí nuestro Señor Jesucristo? Por favor, actúe ya con madurez. Demuestre que esos años que ha vivido, de verdad, usted ha
ha madurado en esos aspectos. Nuestro Señor Jesucristo, ok, ya le dije a usted, ¿verdad? Tenga mucho cuidado de lo que sale de su corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 12, 33 al 37. Haced del árbol bueno y su fruto bueno, haced del árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto conoceréis al árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras serás condenado. Eso es lo grave, eso es lo grave. Y esto nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Vea usted cómo habla, vea usted todo lo que dice. Y dice la palabra de Dios que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Ahora entendemos cómo podemos conocer a las personas con tan solo por su hablar. Un día tendremos que dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa que hayamos hablado. Señor, no sé qué pasó en su niñez o en el transcurso de su vida, que su corazón está lleno de mucho resentimiento, sed de venganza y odio. Y por ese corazón que usted tiene, usted se ha desquitado con el pueblo de México. Por favor, entienda que los mexicanos no tenemos la culpa de lo que usted vivió o sigue viviendo. Sus resentimientos y odios ha causado muchas lágrimas a muchas familias mexicanas y empresarios, porque por su actitud han perdido mucho, si no es que todo. También quiero decirle que el enojo que usted tiene contra los periodistas, intelectuales y comunicadores es incorrecto de parte de usted hacia ellos. Y me gustaría que se grabe esto en su mente. Porque esto Dios nos enseña en Mateo 10, 26 al 27. Así que no les temáis, porque nada hay oculto y nada que haya de ser manifiesto. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 12, 1 al 3. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto
que no se haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La palabra de Dios dice que nada puede ser oculto. Todo saldrá a la luz. Todo. Entonces, quiero decirle, así que ni periodistas, ni intelectuales, ni comunicadores son sus enemigos. La palabra del Señor Jesucristo tiene que cumplirse, aunque usted y a su equipo de trabajo no lo quieran aceptar. Ya sea por medio de estas personas o por a quien Él quiera usar, o por quien Él quiera usar, o sea, Dios. Dios empezó tiempo atrás a sacar algunas cosas y ya no se podrá seguir ocultando. Todo aquello que usted y los suyos desean que no se conozca, solo le puedo decir, prepárense, porque Dios todo lo sacará a la luz. Y aún la gente se asombrará de todo lo que están ocultando. La palabra de Dios se tiene que cumplir. No son ni los periodistas, ni los comunicadores, ni los intelectuales sus enemigos. No luche usted contra Dios. ¿Sí? Si usted piensa que Dios no lo va a tocar, o no va a hacer nada a su gente también, a toda aquella gente que lo está apoyando, pues yo le voy a leer la historia de Faraón y le voy a nada más a sacar los versículos. Por si acaso usted piensa que Dios no lo puede hacer. Le diré lo que hizo Dios al faraón de Egipto. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14:4, dice, y yo endulceré el corazón de Faraón para que les lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. En Éxodos 14, 17 y 18 dice, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. En Éxodos 14, usted puede leer del 21 al 37. Yo solo le voy a leer del 22 al 28. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mire, si usted duda que Dios no le hizo nada a Faraón, entonces lea usted Éxodo 19 al 21. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De esta manera se glorificó Dios en el faraón de Israel, dejándolo hundido en el mar. Por favor, Señor, deje de estar jugando a ser el Salvador del mundo. Dios dijo, me voy a glorificar a Faraón. Y la forma en que se glorificó fue hundiéndolo en el mar. Porque no creyó y porque no quiso obedecer. No quiso cambiar. Señor, yo sé que es difícil cambiar un corazón duro, porque el único que lo puede cambiar, si usted lo permite, es Dios, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Pida perdón a Dios y acepte con responsabilidad la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su sacrificio en la cruz, con el derramamiento de su sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando el ser humano tiene vida, tiene la oportunidad de pedir por la misericordia de Dios. Pida perdón al pueblo de México por su traición, por sus mentiras y por haberle fallado en muchos aspectos. Pida perdón a todas las personas a los que usted hizo creer que eran sus amigos, porque ellos pusieron toda su confianza en usted. Si usted cree que nunca fue querido y estimado por ellos, está usted muy equivocado. Muchos de ellos lo estimaron de corazón. Se les nota cuánto lo estimaron y lo quisieron. Algunos de ellos se resisten a creer en su cambio, con mucho dolor. Pero yo aquí voy a agregar algo. Ellos confiaron en usted y depositaron la confianza en usted y lo vieron como un amigo. Pero si esta persona se pusiera a leer la palabra de Dios, conocerían que la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, una persona que confía en otro, que lo va a ayudar, que va a ser lo mejor para él, se vuelve maldito por confiar en un hombre. Señor, disculpe lo que voy a decir, porque veo y creo que nadie se atreve a decir la verdad. Usted ya perdió
ante la mayoría de los mexicanos toda credibilidad y respeto. Yo creo que así como un día nos mostró cómo entraba a Palacio en esa puerta grande, salga usted también por esa puerta con dignidad. De lo contrario, usted saldrá por la puerta de atrás. Porque cuando se pierde la credibilidad y el respeto a una persona, ya no hay mucho que hacer. Es muy triste, pero es la verdad. Usted mismo ha arruinado su historia. Usted tiene perdida la confianza. Usted ha perdido la confianza del pueblo, de la mayoría del pueblo mexicano. Usted ha perdido, aparte de la confianza, usted ha perdido la credibilidad. Pero no nada más usted y todo su equipo, usted y todos sus grupos políticos que han jugado con el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque no se puede jugar con la palabra de Dios. Muchas veces mire, antes de seguir, porque usted ha perdido mucha credibilidad, porque lo que usted habla, usted no lo lleva a cabo. Usted en sus mañaneras ha dicho que usted va a acusar a la gente con las mamás y con las abuelitas, a los jóvenes que se están portando mal. Pero mire, eso usted lo dijo en el púlpito, pero cuando usted tuvo a una abuelita enfrente de usted, no fue capaz de acusar al nieto o al hijo con su abuelita, solo saludó. Entonces, ¿cómo no es que se va a perder la credibilidad y la confianza en usted y en toda su gente? ¿Usted piensa que la gente no se da cuenta? Ahorita, en este tiempo donde los niños vienen casi hablando, los bebés son demasiado inteligentes. Muchas veces, Señor, lo malo lo vemos como algo que no está bien en nuestras vidas. Pero yo como mexicana doy gracias a Dios que usted no haya ganado tiempo atrás. Yo le doy gracias a Dios que usted no ganó la presidencia tiempo atrás. Y que Dios todavía tuvo misericordia del pueblo de México. No se la robaron, no le hicieron fraude. Dios no lo permitió por misericordia en México. Y también doy gracias a Dios que usted no haya ganado. Y que Dios nos mostró las actitudes y sufrimientos de otros países. Porque de lo contrario, usted y su gente afectarían más a los mexicanos. Mire, los cristianos tenemos que estar conscientes que el anticristo va a aparecer. Usted, como se lo dije antes, y toda esa gente que lo acompaña son anticristos.
Pero el anticristo, el que va a tener todo el poder del mundo, va a aparecer. Y todos los que tienen poderes, y todos los que tienen riquezas, y todos los que tienen posesiones y están afanados, todo les será quitado por este personaje. Así que cuando nosotros escuchamos que dineros en diferentes partes del mundo donde se los reciben, viera que no nos afecta, porque todo será quitado de las manos de toda la gente. Solo va a haber uno que gobierne, aunque no lo quiera. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Mire, el día que usted hizo su ceremonia del bastón de mando, junto con todas esas personas, yo estaba muy indignada de ver eso. Y no podía creer lo que mis ojos veían. Recuerdo que me postré ante Dios y le pedí perdón. Le pedí perdón por México, porque su máxima autoridad estaba ofendiendo a Dios. En ese momento, Dios me lo mostró. Yo le voy a mostrar algo para que usted tenga la idea. Intentamos hacer algo mejor. Dios me lo mostró así, pero con camisa blanca y obvio su otro perfil. Pero así Dios me lo mostró. Dice, recuerdo que me postré ante Dios y le pedí perdón. Le pedí perdón por México, porque su máxima autoridad estaba ofendiendo a Dios. En ese momento Dios me lo mostró, así como le enseñé el cuadro, esposado, con su rostro caído. Quiero decirle que Dios está muy indignado con usted. Le seré sincera, a estas alturas, yo no sé si ese va a ser el trato de Dios hacia usted. Ya que usted continuamente con sus actitudes ha ofendido más a Dios. Después de todo, Dios es soberano y Él tiene el poder de cambiar sus planes para el trato con el ser humano. Usted siguió haciendo cosas como, por ejemplo, llevar al palacio esas personas. Usted ha hecho cosas de querer desviar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de México. No sé ahora cuál es el trato de Dios para usted. Él es soberano y Él lo va a tratar como Él quiera. Yo le voy a ser sincera y le voy a decir, la verdad, si yo estuviera en su lugar, yo estaría llorando. Mire, cuando una persona, voy a tomar esto de ejemplo, no es lo correcto porque no pude encontrar lo que era igual, pero en lo que es correcto, más o menos algo que se compare. Mire, cuando una persona recibe algo bueno, dice la gente, oh, te lo pusieron en charola de plata o te lo dieron en charola de plata. ¿Okay? Pero yo le quiero decir a usted
que Dios le puso a México en sus manos en charola de oro, en charola de oro, con toda la oportunidad para poder haber hecho usted una buena presidencia y un buen presidente, ¿sí? Dios se lo puso a usted en charola de oro, con todo el pueblo aceptándolo, con todo el pueblo rindiéndose. Pero sus actitudes, su forma de ofender a Dios, déjeme decirle que ahora su gobierno no está ni en charola de plata ni en charola de oro. Su gobierno está en charola de barro. Escuche bien. Por haber faltado a Dios, por haber querido adoctrinar al pueblo de Dios, por haber sobornado al pueblo de Dios, su gobierno está en charola de barro. Usted ya no está con esa oportunidad que usted tuvo al principio. Yo le quiero hacer una enseñanza. A usted se lo puso en charola de oro. Si usted golpea, no pasa nada. Es fuerte, le sostiene. Porque así fue lo que Dios le entregó a usted. A usted no le dieron la presidencia en charola de plata. Si usted pega, no pasa nada. Pero ahora Dios se lo ha dado, se lo ha puesto en charola de barro. Que si usted pega, eso es frágil. Tenga usted mucho cuidado, porque esto se puede romper en cualquier momento. Lo que Dios le dio para que usted fuera un buen presidente, Dios ya lo tiene en charola de barro. Por eso le dije a usted, si yo estuviera en su lugar, yo ya estuviera llorando. No sé quién, no sé cómo le cambiaron sus principios y su ideología de político. No lo sé, porque la gente se lo creyó. Pero también entiendo que es tiempo profético. ¿Por qué es tiempo profético? Porque mire, dice que en los últimos tiempos se traicionarían unos con otros, se mentirían unos con otros. Entonces, ningún cristiano que lo haya escuchado y que lo haya visto y que ahora diga, me desilusionó, pues no está tampoco bien, porque eso es profecía de Dios que se tiene que cumplir. Sus amistades que lo quisieron como amigos tampoco tienen que estar desilusionados. Ellos tienen que entender que la palabra de Dios se tiene que cumplir y que en los últimos días va a haber traición. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, se entregarán unos a otros y unos a otros se matarán. Nadie va a poder parar la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Por último, le diré lo que el profeta Daniel le dijo al rey Nabucodonosor en Daniel 4:27. Si usted quiere escuchar un consejo, escuche. Por tanto, oh rey, acepte
mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Se lo vuelvo a leer y grábeselo. Por el bien de usted, por el bien de su alma y por el bien de toda esa gente que le sigue. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si usted quiere escuchar un consejo, es como le dijo el profeta al rey: tus pecados redime con justicia. Si dentro de usted todavía conserva un poquito de temor a Dios, haga justicia a las personas que de diferentes formas necesitan ayuda del gobierno. Empieza a hacer bien las cosas. Ya no esté sobornando. Si usted gana, mañana serán las elecciones. Si usted gana, ahorita verá lo que va a pasar si usted gana. Pero no va a ser porque la gente está en su favor. Será por lo que haga toda esa gente que tiene a su alrededor, viviendo como delincuentes. Sí. Pero ¿sabe qué? Sí molesta, tanto abuso, sí molesta. Pero darán cuentas ante Dios. Esa es una. Haga, como dice, redime con justicia. La otra que yo le voy a decir lo siguiente: escúchelo y usted va a depender lo que desea para usted y su familia. Dele su libertad a la señora Rosario Robles. Ya. Porque independientemente de lo que ella haya hecho, es injusto que ella sola esté pagando mientras que las otras personas están disfrutando de lo que tomaron. No cree usted que estoy defendiendo las malas acciones, solo que usted ha sido bien injusto con la señora Rosario Robles. Yo me pregunto si usted la está castigando por algo personal. Porque usted ha hecho mucha injusticia en la vida de esta señora. Yo le pido que saque a la señora Rosario Robles y deje su sed de venganza y su odio hacia esta señora. Dios está mirando esta injusticia. Porque si estuvieran todos juntos, como usted prometió, entonces uno se quedaría callado. Pero tampoco podemos dejar que una persona pague por todos. Hasta yo creo que está pagando por lo que usted también hizo en el pasado. Entonces, si usted quiere redimir con justicia, empiece a hacerla. Escuche, si usted no deja a la señora Rosario Robles, Dios va a usar a quien tenga que usar para darle su libertad. Y quien pasará a ocupar su lugar en prisión
¿Será su esposa o hasta usted mismo? También las personas que se prestaron a participar en esto para su encarcelamiento conocerán la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado. Y Dios está en contra de todo lo que es injusticia, independientemente si la persona no tuvo buenas acciones. Pero yo creo que usted ya se pasó de injusticias en la vida de la señora Rosario Robles. Recuerde esto, señor presidente. Si no pide perdón y se arrepiente, su enemigo no es ninguna persona. Su enemigo será el Dios del cielo y de la tierra. Por la única y sola razón que usted es la primera autoridad de México ¿sí? Por esa sola razón, Dios se volverá su enemigo. Usted como autoridad tiene sobre su espalda el peso de todo el pueblo mexicano. Si usted no se arrepiente, usted no pide perdón, lo siento. Pero aún la gente pagará por sus errores, o pagaremos por sus errores. Y por los errores de la gente que está a su alrededor. Dios también se va a hacer enemigos de toda la gente que está alrededor de usted. Aunque renuncie, lo que ustedes han hecho, usted y toda la gente, junto con sus partidos políticos, haciéndose pasar como cristianos, pagarán las consecuencias de lo que han hecho. Y desafortunadamente, cuando una persona, la máxima autoridad, peca ante Dios, se lleva al pueblo entre las patas, se lleva al pueblo y también paga consecuencias. Yo ya le dije, no juegue con las cosas de Dios, no siga tomando esa actitud de que usted es el Mesías. Pare esto y que los periódicos y los medios dejen de estar haciendo burla por la palabra de Dios. Le vuelvo a recordar una vez más. Su gobierno es de barro. Su gobierno se puede quebrar en cualquier momento. Aunque salga que ganó usted en estas elecciones, ya es algo entre Dios y usted. Así como Dios se glorificó en el faraón de Egipto, Dios, la gente y la humanidad, porque lo verá, lo que hará con usted. ¿Y sabe por qué? Porque esto ya trascendió fuera de México. Esto ya es a nivel mundial. Y algo va a hacer Dios. Solo le digo que hasta aquí es mi plática con usted. Y si usted quiere seguir los consejos, hágalo. Y no ponga todo su sed de venganza en la señora Robles. Empiece a redimir con justicia sus actos.
Hasta aquí.